canto muy, pero muy arriba. Bueno, recuerdo haber hecho un video en mi canal donde les contaba cómo es que lo había conocido y bueno, rápidamente pues lo conocí por un compañero de trabajo. Ahí en las pláticas, bueno, salió el tema de que yo quería hacer un canal de YouTube donde hiciera video reacciones. Y bueno, pues ahí él me lo recomendó, me dijo tienes que verlo, no te puedo decir nada más porque en realidad es algo como muy indescriptible. La verdad, al principio dije que exagerado, pero ya cuando lo escuché cantar y lo miré, yo creo que entendí el por qué me lo decía y el porqué de la recomendación que, bueno, gracias a Dimash aquí estamos platicando con ustedes, con Homie, con Ángel y nada, pues, gracias a él. ¿Cómo estás, homie? Pues muchas gracias por haber invitado a hacer esta colaboración, que la verdad me siento súper agradecido, me siento muy contento de estar aquí y compartir pues un poquito de lo que es Dimash para mí. Fíjate que a Dimash prácticamente lo conocí casi por casualidad. Un amigo me lo presentó de cierta manera. Él me comentó, oye mira, escucha, este chavo canta muy bien. Como lo dije en el primer video que hice, como yo soy muy crítico de la música, digo, estando en el medio de la radio, de la comunicación, pues ya no es tan fácil que algún cantante nuevo te sorprenda, ¿no? Al menos yo en lo personal soy muy exigente en cuanto a la música, que para que algo me guste. Entonces cuando me dijeron escúchalo, dije pues va, ¿qué tanto puede cantar bien este chavo, no? No creo que me sorprenda mucho. Wow. A Dimash lo conocí el primer día que abrí este canal. Cuando decidí abrir Music Reaction, busqué en mi computadora cantante increíble para comenzar con un cantante que no conocía. Y ahí me apareció este chico asiático, no conocía nada de él y solo esperaba que me sorprenda. ¿Cómo conocí a Dimash? Creo que tiene que ver, como le pasó a la mayoría, con haber visto un video en YouTube en donde decía el mejor cantante del mundo y ya leer el nombre era algo complicado, era un nombre raro para mí, pero en ese momento no caí bien en la cuenta porque estaba haciendo otra cosa en el momento de escuchar la primera canción, que fue, si no recuerdo mal, Sinful Passion.
Ciudad de México. ¿Cómo conocí a Dimash? Lo conocí a través de su canción SOS, que interpretó. ¿Qué fue lo primero que sentí cuando lo escuché? Realmente fue algo extraordinario. Creo va más allá de lo que una percepción puedas tener, ya que mueve cada fibra de tu ser. Y realmente a los 10 segundos de estar escuchándola, yo estaba llorando. ¿Qué fue lo que sentí por primera vez al escuchar a Dimash? La verdad es que no lo puedo describir. Es algo que todavía no tengo las palabras, los adjetivos correctos para definir lo que él provoca en mí. Y yo creo que también se sienten muy identificados conmigo porque jamás me había pasado eso con un artista. Y yo creo que eso es lo que lo convierte en único, el no poder encontrar palabras, definiciones que abarquen lo que en verdad Dimash representa. Y creo que esa sería una respuesta. ¿Qué sentí? Creo que muchos de ustedes lo vieron en mi reacción, ya que fue la primera reacción, no lo había escuchado antes. Pero la primera sensación que tuve, se me puso toda la piel de gallina, porque Dimash tiene un grado muy alto de transmitir. Él transmite desde la primera nota cuando empieza hasta la que termina. Es impresionante lo que Dimash produce en nosotros. ¿Qué sentí al escucharlo? Sentí una explosión dentro de mí, de mi cerebro, de mis sentidos, de mis sentimientos. Se me cruzaron los sentimientos así literalmente. Es algo indescriptible. Yo creo que eso fue lo que sentí la primera vez. Una explosión dentro de mí, en todos los sentidos. Después, con respecto a lo que sentí por primera vez, como dije, estaba haciendo otra actividad, no estaba escuchando atentamente Sinful Patient, pero recuerdo que se me pegó esa melodía y ya sentí algo de confusión en lo que estaba escuchando, ¿sí? Pero no fue hasta que escuché SOS en esa versión magistral y ahí sí me exploté, me quebré, la emoción me invadió completamente. No podía entender esa voz dual de hombre y mujer a la vez. ¿Con quién compartí la música de Dimash? Con ustedes, con los poquitos que se fueron sumando desde la apertura de mi canal. Con ustedes compartí la música de Dimash. La primera persona con la que compartí la música de Dimash, yo creo que fue con mi esposa, con Carlita, que también, bueno, pues ya muchas, algunas de las chicas que siguen el programa ya la conocieron. Ella fue con la primera que compartí la música de Dimash y wow, me encantó.
fue a mi mamá. No recuerdo si fue la tercera o segunda video reacción, pero fue a mi mamá con la canción de SOS. Y nada, también quedó fascinada. Es una fanática más de Dimash, es una dear más. Y pues bueno, ella fue a la primera persona a quien le compartí la música de Dimash. A la primera persona que le compartí después de haber escuchado a Dimash fue a una amiga, su nombre es Claudia. Posteriormente ese mismo día se lo comuniqué a mi mamá. Un personaje virtual. Emula un mundo de fantasía al cual mismo Dimash siempre nos lleva. Qué bonito lugar. Ahí aparece Gran Dimash. qué lindo. 好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，纷纷美丽满 Increíble colores de es un bombardo de colores. 下楼外人人夸，让我来将你摘下，送给别人家。茉莉花呀，茉莉花。 Beh,
bravo, 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 bravo. ¡Wow! Impecable, impresionante, sin palabras. Cuando uno cree que ya casi no se va a sorprender, sale con esto. ¿Qué significa Dimash en mi vida? ¡Wow! Todo. ¿Qué hizo Dimash en mi vida? De todo. Desde el primer momento que abrí mi canal, Dimash me cambió la vida. Y sé que gran parte del éxito de este canal se debe a Dimash. Dimash me ha acompañado desde mis inicios y creo que me va a acompañar el día que yo cierre este canal. Bueno, la verdad es que Dimash sí me cambió la vida de una manera muy drástica, porque, bueno, jamás pensé que convertirme en youtuber, jamás pensé en conocer a tantas personas, leer tantos bonitos comentarios, hacer colaboraciones contigo, homie, con Ángel también. Al final de cuentas, siento que cambió mi vida de una forma muy positiva, y sobre todo dejando un mensaje de hermandad, de unión entre las personas, que eso es con lo que le he aprendido a él y a su música. ¿Qué significa Dimash en mi vida? Significa varias cosas, pero lo principal es que yo siento que haberlo conocido me hizo descubrir que tenía, como lo he dicho en otra oportunidad, el alma y la voz dormidas, en pausa. Hasta ese momento yo tuve un despertar en lo emocional, en lo espiritual, en lo artístico, y una necesidad increíble de crecer, de optimizarme, de ser mejor, desde lo humano hasta lo profesional y en el día a día. Y eso se ha hecho extensivo, creo que la mayoría de nosotros, hagamos lo que hagamos, no solamente lo que hacemos arte, sino las personas que son amas de casa, que arreglan coches, no sé, no importa qué. El tema es que cuando descubres a Dimash y eres sensible a su música, que eso es otra cuestión, te cambia el panorama de todo, del arte, de la música, de la gente, de muchas cosas. ¿Qué le diría a Dimash si tuviera la oportunidad de hablar con él? La verdad es que le diría que lo admiro mucho, que admiro mucho su música, que es una persona muy llena de valores, una persona que toma en cuenta al fan, un artista que toma en cuenta al fan y que siga siendo ese buen ejemplo para el mundo, que vaya que necesitamos buenos ejemplos en estos tiempos. ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Le diría simplemente gracias. Gracias por compartir tu talento. Gracias por existir. Si tuviera que decirle algo, decirle gracias en todos los idiomas posibles, acompañado de un fuerte y sincero abrazo. Y si tuviera Dimash frente de mí, le diría que gracias por todo lo que estás haciendo. ¿Qué le diría a Dimash si lo tuviera enfrente? Primero que lo quiero. Y gracias. Muchas gracias por tanta música. Espero que les haya gustado este especial
Es un poquito de lo que nos regala Dimash en la unión con la música, la unión con las personas, que creo que es lo más importante. Muchas gracias por seguir compartiendo la música de Dimash.